iglesia, qué gusto verte una vez más conectado a nuestro servicio de oración. Bienvenido. Hoy quiero que dispongas tu corazón para adorar a Dios juntos, a rendirle nuestra vida y a darles gracias por todas las cosas hermosas que nos ha dado y que nos permite tener. Ahí en donde estás, acompáñame a adorar. Inclina tu corazón delante de Él. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, sé mi fuerza hoy. Oh Jesús, encuentra mi escondite, encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gracias, Señor. Hoy nos derramamos delante de ti, Jesús. Nos postramos delante de tu presencia, Señor, dándote nuestra mejor adoración de corazón, Padre. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por
recompensa. Vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, oh, vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir de tu palabra y adorar juntos. Te bendecimos, Señor. Gracias, iglesia, por conectarte. Ahora ponte cómodo para recibir lo que Dios tiene para ti y que tengas un resto de semana bendecida. Buenos días, bienvenidos a esta transmisión de Casa del Rey. Qué tiempo tan hermoso que hemos vivido de alabanza y adoración al Señor. Hoy es un día donde el Señor nos permite respirar. Hoy es un día donde el Señor nos permite glorificar su nombre. Pues sí que hoy, tú repite ahí donde estás, hoy es un día en el que glorificaré el nombre de mi Señor Jesús. Hoy es un día de victoria. Hoy en Cristo soy más que vencedor. Te bendigo y vamos a iniciar un tiempo en el que esta palabra de ofrenda que vamos a ver, sé que también será de bendición para tu vida. Aprovecha este momento para compartir el link donde estés viendo la transmisión con tus amigos, con tu grupo de amistad, con tu familia, porque el Señor hoy se va a glorificar. La palabra que tenemos hoy, el título lo he llamado El poder de la asociación. Hoy vamos a aprender un poquito de cómo el Señor hace que la bendición llegue a nuestras vidas cuando sembramos en ministerios, en iglesias donde su poder es manifestado. Comenzamos con Filipenses 1 del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí en Filipenses, el apóstol Pablo, en el versículo 5, habla de vuestra comunión, y comunión significa koinonía. Literalmente, ¿qué quiere decir koinonía? Quiere decir asociación.
El apóstol Pablo le estaba agradeciendo a la iglesia de Filipos por haberlo apoyado, no solamente en oración, sino también con recursos para que él pudiera predicar y llevar la obra de Dios a otras ciudades y a otras iglesias. En Filipenses 4, en el versículo 15, él explica que esta era la iglesia, los filipenses, que le apoyaban a él en todos sus recursos. Bueno, esa iglesia no es como ahora que de pronto tenemos un celular, que tenemos WhatsApp, que podemos comunicarnos de un momento para otro y saber dónde está la persona. En ese momento el apóstol Pablo estuvo en cárceles, estuvo navegando por mares y ellos no sabían, pero cuando sabían dónde estaba el apóstol Pablo, ellos dirigían recursos hacia donde él estaba apoyando su obra. Es decir, que estaban asociados activamente con él en la obra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 4 le dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ese es el principio de la asociación. ¿Pero qué significa esto ahora, en este momento? Que cuando damos una ofrenda, no solamente damos la ofrenda para que la iglesia o el ministerio donde tú siembras pueda cubrir sus gastos, sino que hay una asociación espiritual, una unión que está haciendo Dios con ese ministerio y tú. Es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar que simplemente sembrar. Esa siembra va a ir, por supuesto, a ese lugar donde se da fruto y fruto en abundancia, pero también serás recompensado grandemente en tu vida. Miremos un ejemplo de esa siembra que se conecta con nosotros y que trae unción y bendición. En la palabra, en Primera de Reyes 10, del 1 al 13, hay una historia que es la reina de Saba. En esta historia, ella quiere visitar a Salomón porque ha escuchado de su fama, de su sabiduría, de sus riquezas y de todo y quería comprobarlo. Y ella le lleva unos regalos para simplemente comprobar. A cambio de todo eso, ¿qué recibió ella? Recibió abundancia, recibió sabiduría. Imagínense, la palabra de Dios dice que ni siquiera pudo ella entender la mitad de todas las preguntas que tenía, porque era tanta la sabiduría que tenía Salomón que todas las preguntas que ella tenía se las contestaba. Y ella vio en ese palacio riquezas, como sus siervos, como las personas, las habitaciones, estaba maravillado porque todo estaba en abundancia. De esa misma forma, Salomón, el rey Salomón, le respondió a ella. Ella le lleva a Salomón, pero miren, el rey Salomón, ¿qué le dio? En el versículo 13 dice, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. ¿Qué tal? Es tremendo, ¿cierto? Cuando tú das, vas a recibir más abundantemente la cosecha que el Señor tiene para ti. En Proverbios 18, versículo 16 nos dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esos regalos, esas siembras que tú aportas a la iglesia o a los ministerios, te va a abrir los caminos, no solamente físicos, no solamente naturales, sino también espirituales. Y la unción del Señor va a bajar sobre nosotros. ¿Qué te quiero decir en este momento? ¿Y qué es lo que quiero que entiendas? Que cuando tú aportas a un ministerio, la unción y la bendición que está sobre ese ministerio va a fluir sobre ti. Vas a pasar a otro nivel porque te haces uno espiritualmente con ellos. No solamente lo miremos desde el punto de vista natural, miremoslo desde el punto de vista espiritual. Las bendiciones del Señor y la unción que ese ministerio está recibiendo van a pasar y a fluir sobre ti. Ahora, ¿cómo esa asociación o qué nos lleva de recompensa? Ahí veamos otra historia. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia y tengo otra historia en 1 Samuel 30 y este es con el rey David. El rey David, en un momento contra los amalecitas, él llega y mira que se llevaron a sus esposas, a sus hijos y todas sus pertenencias. Y él le pregunta al Señor, Señor, ¿voy a rescatar todo eso y a recuperarlo? Y él dijo, sí, ve.
y él se fue con 600 hombres. Cuando van en todo el camino que van a cruzar un arroyo, ese arroyo ya llegaban 200 personas, de los 600, 200 personas ya estaban cansadas y no lo podían cruzar. Y él dijo, bueno, quédense ustedes aquí y nosotros vamos y seguimos. Siguió con los 400 hombres. Como el Señor le dio la instrucción, ya sabía, esa batalla fue ganada. En el momento de repartir el botín, ellos recuperaron sus esposas, recuperaron sus hijos y todos los demás, pero también recuperaron botín. En el momento que recuperaron el botín, que lo iban a repartir, los 400 les dijeron, bueno, a ellos devuélvele las esposas y a los hijos, pero y nosotros nos quedamos con el botín. Y él dijo, no, Señor. ¿Por qué? Porque esta batalla nos la dio el Señor. Y así como nosotros ganamos esta batalla, ese botín se va a repartir entre todos los 600 por igual. Nos corresponde lo mismo. Y eso se hizo una ordenanza en Israel hasta la fecha de hoy. Es decir, que si tú siembras en el reino de Dios, tú sirves, la labor que tú ejecutes, tú vas a recibir tu recompensa. ¿Y cuáles son las recompensas que recibimos de parte del Señor? Recompensas son coronas que tenemos ganadas en el cielo, coronas de gloria, coronas de justicia, coronas de regocijo, coronas de vida, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, terminamos diciendo, por esta razón, el apóstol Pablo a los filipenses, todos decimos esta palabra, Dios nos suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esta palabra no aplica para todos, aunque sabemos que Dios nos cubre todas nuestras necesidades. Esta palabra que el apóstol da aquí en Filipenses 4, versículo 19, era para las personas que se habían asociado con él. Era para esas personas que lo apoyaron con recursos para cumplir con la obra de Dios. Y esa promesa también está dada para ti si hoy tú te decides a dar ese paso y a creer que no solamente mires la ofrenda y la siembra que haces como algo que ya terminó ahí. Esa ofrenda que tú haces cuando te asocias a un ministerio hará que la unción y la bendición del Señor esté sobre ti y suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Vamos a terminar leyendo, porque esta palabra el Señor me habló claramente y me recordó un salmo. Y con este salmo vamos a orar para terminar. Antes que terminemos con la oración, yo te pido o te invito que si tú tienes una siembra en la mañana de hoy, puedas hacerla a través de las cuentas que aparecen en la pantalla, o si te decides en cualquier momento llevarlas a la iglesia o consignarlas en la cuenta de la iglesia en los servicios, los jueves y los domingos. Vamos a orar para terminar. Salmo 133. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo hemos aprendido que tu unción, Señor, puede bajar a nosotros cuando nos asociamos a un ministerio. Y hoy te pido, Señor, que traigas revelación a la vida de todos para que creamos que esta siembra no se va a quedar sin fruto, sino que esta siembra va a traer recompensa de vida y de vida eterna. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba. Aquí yo les digo, la armonía es tan preciosa que está en la casa del rey, se derrama sobre la cabeza de nuestro pastor Jean Paul, de nuestra pastora Olga, y corre por su barba, y corre a través de sus voluntarios, y corre a través de sus asociados, y corre a través de cada persona que siembra en este ministerio. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Te bendigo, hermoso y hermosa mujer y hombre de Dios, que hoy sea un día lleno de la gracia de Dios en tu vida, que sea un día de bendición. Y no te vayas, sigue con esta hermosa palabra que tenemos, que el Señor tiene para ti.
Muy buenos días, querida iglesia. Qué gusto poder estar un miércoles más juntos, escuchando la palabra de Dios, alabando su nombre, conectados aquí con cada una de las enseñanzas que Él ha preparado para nosotros en este día, para que podamos ponerla por obras. Y me encanta todo esto que estamos viviendo en nuestra iglesia, porque es un sentir de avivamiento, de crecimiento, de mantener ese fuego y esa llama de esa pasión por Dios encendida. Pero no solo quedárnosla nosotros, sino que también podamos compartirla con otros. Y esto es a lo que nos ha llevado el libro de Hechos, el que estamos leyendo en este momento, el Hecho de los Apóstoles. Y la palabra que el Señor me regaló para hoy, en este día, quiero que la tomes, anotes, porque de verdad nos ministra mucho cómo ha sido Pablo en todo este caminar, en todo lo que sucedió, que relataron en este libro. Y quiero que me acompañes en este día a Hechos 17, que es el que corresponde a este momento. Pero antes vamos a orar, porque yo quisiera que además de todo lo que hemos venido haciendo en el servicio, pues podamos colocar este tiempo en manos de nuestro Dios y que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y hablándonos específicamente, porque yo estoy segura que algo Dios te va a hablar y quizá no sea lo mismo que le hable a otra persona. Entonces quiero que me acompañes a orar para preparar nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, hoy colocamos en tus manos esta enseñanza, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, que cada una de las cosas que podamos escuchar hoy traiga revelación a nosotros, mi Dios, qué es lo que debemos aprender en esta mañana acerca de la palabra que está en Hechos 17. Oro por cada uno de los que están conectados, Señor, para que su espíritu esté conectado al tuyo, Señor, y así podamos recibir esa palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces te voy a leer Hechos 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Pablo predica en Tesalónica. Antes de empezar a leerte, recuerda que lo que leímos anteriormente era que Pablo y Silas habían ya sido liberados de la cárcel, ¿verdad? Milagrosamente, que es una historia muy popular, fueron liberados de la cárcel y ellos querían seguir predicando la palabra de Dios y mostrando el verdadero Cristo. Entonces viene esta historia ya en el capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, o sea, 3 sábados, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes, o sea, influyentes de la época. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Luego, esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad un poco más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. O sea, aquí fueron mejores recibidos que en Tesalónica. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto.
Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Cuando Pablo los espera en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad y le dicen: ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes, o sea, las novedades. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de esos altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en un Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris y varios más. Bueno, quiero explicarte algo y de lo que Dios me hablaba en este capítulo. Pablo y Silas venían de estar en la cárcel, de estar presos, de vivir un milagro que era que a través de su alabanza y oración fueron quebradas las cadenas, fueron abiertas las puertas y ellos pudieron salir de la cárcel, ¿verdad? Fueron absueltos de todo. Pero cuando uno sale de algo así, yo siempre coloco esto como a la humanidad de uno: ¿qué podrías hacer tú? Si tú fuiste encarcelado por hablar de Dios o lo que sea y te sueltan, ¿qué harías? ¿Vas a cuidar esa libertad diciendo mejor me callo y no sigo hablando? ¿O definitivamente yo te sigo obedeciendo y te sigo creyendo, Señor, y voy para las que sea contigo, ¿verdad? Fue la decisión de Pablo y Silas. Ellos salieron y siguieron predicando la palabra de Dios. Yo hablaba con mi esposo de este tema y de todo lo que hemos vivido luego de nuestro entretiempo, que fue muy hablado del fuego, de avivar el espíritu, de estar conectados con Él. Y es rico esos tiempos que uno pasa con Dios, en lo que tú eres lleno, en lo que sabes que Dios te habla, en los que recibes una palabra de parte de Dios específica a tu vida. Pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿será que Dios quiere que nosotros simplemente recibamos una palabra y no las quedemos nosotros? No, realmente la instrucción que Dios nos da es a compartir y a dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es tan valioso y tan profundo que hay muchas personas que necesitan escucharlo. Y muchas veces nosotros tenemos oportunidades
para hablarles a otros de Dios y las desaprovechamos. O no las aprovechamos o no estamos tan conscientes de eso porque estamos pendientes de otra cosa. Si tú vas en un bus, puedes hablarle a la persona que está al lado tuyo. Si vas en un taxi, en un InDriver, en un Uber, en una moto, en lo que cojas tú para transportarte, tienes la oportunidad de hablarle a la persona, a esa persona de Dios. Pero resulta que Pablo y Silas empiezan a hacerlo, hablar de Dios, y empiezan a ser perseguidos. Empiezan a buscarlos porque dicen, ellos están armando un alboroto y nos están confundiendo a la gente y están empezando a decir que adoren a otro Dios, y mira que fueron a diferentes sitios y allí los iban a perseguir. Entonces yo hablaba con mi esposo y yo le decía, nosotros somos tan privilegiados en esta parte de este mundo, porque si tú te pones a buscar y a investigar, hay lugares en las que todavía las personas son torturadas y son perseguidas por hablar de Dios. Nosotros no somos perseguidos físicamente por nadie. Nosotros tenemos la libertad de poder venir a la iglesia, de alabar a Dios, de invitar a gente, de invitarlos al grupo de amistad, de estar en la calle y hacer salidas evangelísticas como lo hacemos cuando hay cielos abiertos. Tenemos esa libertad, pero hay lugares en el mundo donde no se tiene esa oportunidad. Pero quizá la persecución más grande que nosotros tenemos está aquí, en nuestra mente. Porque empieza tu razonamiento a hablarte, a decirte, no, hombre, ¿para qué le vas a hablar a ese señor? Mira que tiene un escapulario ahí colgado en el retrovisor, que de pronto te va a empezar a discutir por eso. O que le vas a hablar tú a este muchachito, no te va a prestar atención, tiene los audífonos puestos. O sea, empieza el razonamiento a darte tantas, valga la redundancia, razones para no compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es, yo pienso, la persecución que nosotros tenemos es en nuestro interior, porque cuando nosotros vencemos eso, mira que Pablo y Silas no les importaba nada, o sea, ellos fueron a los judíos, fueron a los griegos, fueron al que se les atravesara, le iban hablando de la verdad de quién era el Cristo. Y Pablo era el perseguidor de los cristianos, de los creyentes, pero una vez convertido, no le importaba quién le estaba hablando. Él decía, yo necesito que todos conozcan de esto que yo he conocido, de esta libertad y de esta sanidad y de este encuentro que yo tuve con Jesús. Y yo quiero que otros puedan conocer esta verdad, sin importar que lo persiguieran, sin importar que lo estuvieran blasfemando, sin importar que le tocaba coger de aquí para allá, porque lo podían perseguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto, mis amados hermanos? Que nosotros, a pesar de cualquier circunstancia o cualquier obstáculo que podamos tener enfrente o aquí dentro, tenemos que ir más allá y hablar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque este mundo de verdad que necesita mucho de Dios. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuántas cosas pasan allá afuera, porque a veces estamos encerrados en el circulito o en la burbujita de la iglesia, en lo de la fe, en que todos sabemos que Dios nos va a restaurar, en que todos sabemos que Dios nos ha perdonado, en que podemos disfrutar del amor de Dios y todo. Pero hay tantas cosas allá afuera y tantas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y su verdad, que nosotros no nos podemos callar. Es un llamado que Dios nos hace y nos grita a través de su palabra, y que una vez nosotros decidimos decirle que sí, pero por X o Y circunstancia de la vida se nos ha colocado un tapón en nuestra boca. No sé si te ha pasado que empieza tu corazón a inquietarse y a inquietarse cuando vas caminando, o cuando estás en la oficina, o cuando estás en la universidad, o cuando estás en algún lado y empieza tu corazón como que, ¿será que le hablo a este? ¿Será que Yo sé que sí, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que nos inquieta y nos invita a hacer eso. ¿Será que oro por esta persona cuando me dice que está enferma? O esta persona que me dice, ay, no, es que no he podido dormir porque me la he pasado pensando en esto y esto. Vamos a orar. Tan sencillo como eso, a veces se nos vuelve el gran paso que tenemos que dar. Pero todo lo que nos está hablando este libro de Hechos de los Apóstoles, que es como ese avivamiento y ese mover del Espíritu Santo aquí en la tierra, es lo que tenemos que hacer actualmente. Tú y yo estamos aquí escuchando una palabra de Dios porque alguien se atrevió a dar el paso a pesar de todo el bombardeo y toda la persecución que tuvo en su mente, de decirte vamos a la iglesia, o ven y te presento a Jesús, o vamos al grupo de amistad.
Por eso es que tú y yo estamos aquí. Porque alguien fue valiente y abrió su boca e invirtió recursos para que estuviéramos nosotros hoy disfrutando de esto que Dios nos está dando. Entonces yo te invito a que hoy podamos poner delante de Dios esos pensamientos o esas persecuciones que muchas veces tenemos en nuestro interior que nos han silenciado. A Pablo y a Silas nada los cayó, nada. Ni el hecho de que pudiesen perder su vida, porque es que su vida ya no les pertenecía a ellos, su vida les pertenece a Dios, así como la tuya y la mía. Cuando nosotros hicimos una oración de fe y le dijimos, Señor, te rindo mi ser, te rindo mi vida, tú se la estás entregando a Él. Él es el dueño de tu vida, Él es el que debe manejar qué es lo que tú haces o dejas de hacer. Por eso es que buscamos dirección de Dios cada mañana, porque todo lo que nosotros somos le pertenece a Él. Y si a Él le pertenece, pues con Él es que tenemos que hablar para ver cómo vamos a andar. Y si dentro de las instrucciones que Él nos está dando es, ve y habla, abre tu boca, ve y hazlo. Muchos de los hombres de fe que están escritos en la Biblia pudieron presentar las miles de excusas. Se le pudieron escapar a Dios para no cumplir el propósito con el que Él les había dado. Moisés le dijo, estoy gago, no sé hablar, mejor manda a otro. Jonás se quiso ir para el otro lado, pero Dios lo terminó llevando, porque es que nuestra vida le pertenece a Él. Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad, porque es que sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros. El mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, yo debo andar como Cristo. ¿Y qué hizo Jesús aquí en la tierra? Hablar la verdad de su Padre. Y nosotros decimos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hablar? La verdad de nuestro Dios. Que nuestra vida sea el reflejo de eso, pero que nuestra boca también lleve esa palabra de sanidad, de bendición, de perdón, de restauración a quienes lo necesitan. Que va a haber gente que se te va a burlar. Se burlaron de Jesús, se burlaron de Pablo, se burlaron de Noé cuando empezó a hacer el arca. Podemos vivir muchas cosas, pero ¿a ti qué? Si se burlaron de Jesús, ¿qué esperas para ti? Entonces, ¿a nosotros qué? Si realmente el que tiene la mejor opinión acerca de mí, pues es el dueño de mi vida. Y mañana, más tarde, esa persona que quizás se pueda burlar de ti o que a ti te dé cosas que se te burlen, va a terminar creyendo en Dios. Porque ese es el deseo y el sueño de nuestro Padre. Yo he vivido momentos en mi vida y recuerdo mucho cuando estaba en la universidad. En mi universidad habían como unos cartelitos. No se habla de política, no se habla de religión, no se habla para evitar discusiones. Y recuerdo tanto que en mi mente tan fresco un día estaba en un diplomado y empecé a sentir, yo sé cuando Dios me habla y me dice habla, porque a mí se me revuelve todo en la barriga, o sea, así como cuando uno está enamorado y se le empiezan a revolver las maripositas que dicen, bueno, así empiezo a sentir yo eso. Y recuerdo cuando Dios me dice eso, levántate y habla, y estaba un profesor allí. Y yo empiezo como así, como con la tembladera, como con la cosita. Y yo me acerco al profesor y le dije, ay, profe, yo quiero compartir una cosita, no sé si usted me lo permite. Y él me dice, claro, Sari, no hay problema. Y empiezo yo a hablar de Dios. Y había alguien acompañándome en ese momento que también asiste a la iglesia, que es mi hermano Gustavo Gaviria. Estábamos haciendo el diplomado juntos en ese entonces, en la universidad. Y cuando yo empiezo a hablar de Dios, a compartirles el mensaje de la salvación, yo sentía como Dios estaba allí, como Dios me había llamado para eso. Y muchas veces nosotros creemos que las únicas personas que están llamadas a hablar de Dios son las que se montan en una tarima a predicar, o las que llaman pastores, o las que llaman evangelistas. Realmente Dios te ha colocado a ti en lugares donde son tu tarima. Quizás tu tarima no sea la de la iglesia, pero quizás tu tarima sea tu trabajo. Quizás tu tarima sea tu emprendimiento, quizás tu tarima sea tu empresa,
Quizás tu tarima sea el escritorio o el pupitre donde estás en tu universidad o en tu colegio. Tu tarima es el lugar donde te mueves, porque desde allí te aseguro que siempre va a haber alguien que Dios te va a colocar en el camino para que le hables a él o a ella. Y ten por seguro que así como respaldó a Moisés, así como respaldó a Noé, así como respaldó a Pablo, como respaldó a Silas, así como respaldó a todos los que se atrevieron a llevar el mensaje de él, así como respaldó a Jesús, a pesar de que lo querían avergonzar, así también nos va a respaldar a nosotros cuando tomamos la decisión y la valentía de compartir de su verdad a otros. Te quiero invitar en esta mañana que podamos colocar delante de nuestro Padre esos pensamientos que nos bloquean muchas veces. Esos pensamientos que muchas veces nos dicen, este no es el momento, o mejor cállate, no te van a prestar atención, mira que tú pecaste, ahora que te van a creer a ti, que empiezan a hablarte de tu pasado. Esos quizá son los judíos religiosos que estaban persiguiendo a Pablo y a Silas en ese momento, que los querían callar y que empiezan a armar el alboroto para que no sigas hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ni nuestro pasado, ni nuestras debilidades, ni nuestras limitaciones tienen el derecho o la autoridad para callarte. Ese derecho y esa autoridad simple y llanamente se la cedimos nosotros cuando nos creemos esas mentiras. Y cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea, Dios te va a usar. Solo toma la decisión de avanzar e ir por los lugares en los que Dios te ponga, así como fue Pablo y Silas y Timoteo, que se les agregó también, hablando de la verdad de Dios. Y en la última parte de este capítulo, que él hablaba que en Atenas había muchos altares, y que él se atrevió a ir al lugar donde predicaban o donde se hablaban todos, a hablar. Actualmente hay demasiados altares, no solo religiosos para Dios, sino que los altares que se forman también son del mundo de las tinieblas. Y actualmente vivimos muchos altares, muchas idolatrías, mucho conocimiento, mucho razonamiento, muchas ideologías en las que nosotros muchas veces nos quedamos callados. Pero había un lugar, uno de esos altares que estaba allí, no sé si quieres vuelve a leer el capítulo 17 al final, decía, había un altar que decía al Dios que no conocemos o al Dios de lo desconocido. Adoraban lo que fuera. Adoramos por si acaso. No te conocemos, pero por si acaso te adoramos. Muchas personas pueden estar así, adorando 1001 cosas sin saber qué es lo que necesitan. Y tú y yo tenemos esa palabra del Dios verdadero. Tú y yo tenemos esa verdad que los puede encaminar a ellos. Que todos no se puedan convertir. Señor, yo simplemente estoy obedeciendo tu palabra. Yo simplemente voy a hablar. Sé tu Espíritu Santo haciendo la obra. Yo simplemente soy un instrumento. Y como esto es un miércoles de oración, de intercesión, yo quiero orar para que podamos en esta mañana entregar, como te dije, primeramente esos pensamientos que nos persiguen y nos quieren silenciar. Recuerda estas 3 cosas: ni el pasado, ni el pecado y ni nuestras limitaciones nos pueden callar. Nada de eso nos puede callar. Solo nosotros les damos la autoridad. Entonces, te pido al Espíritu Santo que te recuerde qué cosas hay en tu mente y en tu interior que te están impidiendo que tú hables y des el paso de fe, de hablarles a otros de Dios. Y 2, quiero orar para que tengamos la valentía de sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Si Dios nos pone a alguien al frente, podamos mostrar ese Dios de amor y que nuestro corazón
sea avivado aún más. Tú no sabes, yo creo que los que han hecho esto y han podido hablarles a otros de Dios, lo que se vive después de esto es algo indescriptible en nuestro interior. O sea, es una felicidad y una gratificación de verdad maravillosa cuando nosotros vemos que otra persona puede conocer ese amor de Dios y lo estamos llevando a esto. Entonces vamos a orar. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, yo te doy gracias por cada una de las personas que está conectada en este momento, Señor. Gracias porque sabemos que tu anhelo, tu deseo y el sueño más grande que tú tienes es que ninguno de tu creación se pierda, Señor, que todos volvamos a ser hijos tuyos, mi Dios. Que aquellos que estuvieron contigo y se fueron a sus debilidades o a su carne nuevamente puedan regresar a los brazos tuyos, Señor. Y hoy sabemos y entendemos que nosotros podemos ser el Pablo y el Silas de este tiempo. Sabemos y entendemos, Señor, que podemos ser esos que continúan la historia de llevar tu palabra, de llevar tu verdad, Señor, de llevar a los que no saben a qué adoran, adorar al Dios verdadero, Señor. Hoy te pido, Señor, para que tú desmontes de nuestra mente todo argumento que nos impide hablar de ti. Todo argumento que nos quiere silenciar, el no puedo, el no soy capaz, el se van a burlar, no tengo el testimonio, no tengo los recursos, cualquier no puedo, cualquier no que nos quiera callar, que nos quiera no dejarnos avanzar, hacer tu sueño realidad, Señor, te pido que lo cambiemos por esa palabra que tú dices, como se lo dijiste a Moisés, diles que baje en nombre del yo soy. Y el yo soy va con nosotros cada vez que hablemos de ti. Tu Espíritu Santo lo has dejado para obrar a través nuestro en la vida de las personas que le hablemos. Coloca palabras sabias en nuestra boca, Papito Dios, para que cada vez que hablemos de ti, Señor, tu amor quiebre cadenas, tu amor rompa yugo, para que sean tus palabras exactas lo que las personas que coloques en nuestro camino escuchen lo que necesitan escuchar de parte tuya. Oro, Señor, para que tú coloques citas divinas en nuestra vida, Señor, con el que sea, con las personas que tú quieras que nos acerquemos, Señor, para que puedan experimentar ese amor tuyo, Padre. Oro para que ese llamado al que una vez le dijimos que sí, cuando te dijimos te entrego mi vida, te rindo mi ser, haz conmigo lo que quieras, no solo incluía, Señor, nuestra sanidad, no solo incluía nuestra restauración, también incluía el hecho de ser parte del avance de tu reino aquí en la tierra. También incluía el ser extensión del cielo aquí en la tierra, Señor, al llevar tu palabra y al llevar esperanza a aquellos que no la tienen, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí conectadas. Yo sé que has colocado ese sentir en sus corazones y sé, Señor, que tu reino, tu verdad va a crecer, Señor, y el cielo estará de fiesta cada vez que nosotros hablemos, Señor, porque así lo dice tu palabra. Tú celebras cada vez que una persona se convierte porque es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Y qué rico poder ser parte de ese crecimiento y de que muchas personas puedan llegar a conocerte y ser salvas porque tú nos usaste a nosotros, Señor. Aquí estamos, Papito Dios. Yo te pido que tú ahí donde estás le digas, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Abre mi boca, dame la valentía, dame la fuerza, ve conmigo, dame la seguridad y dame la fe para creer que a los que le hablen te creerán a ti. Y así no lo hagan, Señor. Sé que esa semilla que queda sembrada ahí dará fruto en su tiempo, en sus vidas, mi Dios. Gracias, Padre amado, te doy por este día. Gracias por este momento. Coloco en tus manos la vida de cada uno de los que están conectados y sus familias en ellos representadas. Te pido que los bendigas, que les suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Que envíes sanidad, restauración, salvación, perdón, liberación a cada una de las familias aquí representadas. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro interior y en nuestros hogares, Señor. Y te pido que suplas cada una de las necesidades, Señor, conforme a quien tú eres en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue conectado a nuestros servicios de oración, sigue conectado leyendo cada libro que estamos proponiendo de parte de nuestros pastores para que
tu espíritu siga conectado al Espíritu Santo y creciendo. Gracias por conectarte una vez más a nuestro servicio. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz día.